donde que I de omega da igual a H de otra omega por la X de omega. Es algo importantísimo que acaba la denominación de transformación del espectro. Es decir, la H de otra omega transforma el espectro, ya es un montón de aplicaciones en las tecnologías de telecomunicación, como son los filtros, el cálculo de los circuitos de frecuencias y los tratamientos para sinusoides individuales, que es lo que estamos estudiando en el circuito del sistema sur, el circuito transformado factorial, que ahora, desde el punto de vista global, con el análisis de Fourier para cualquier señal dentro de un amplísimo conjunto de funciones. Fijaos que esto de aquí es una continuación de los resultados previos que habíamos visto, pero la misma estructura. En el dominio de la clase, respuesta igual a HDS por el de la clase. Transformado factorial. Factor de salida igual a HD por omega multiplicado por el factor de la señal. Exactamente la misma estructura que habíamos visto en el circuito de la clase y en el circuito transformado factorial. Y es de aquí donde, mediante el análisis de Fourier, llegamos a los resultados de nuestro objetivo de transformación del espectro. Bueno, por un lado, atención, pregunta. Bueno, pues veamos un par de cosas que quedaban pendientes para tener el orden de los apuntes que pasaré para encajar en la clase de ayer. Otra propiedad anterior a la transformación del espectro. Se trata de estudiar el retardo. Propiedad de retardo. ¿Qué significa eso? Significa que si conocemos el espectro de una señal X de omega, pues preguntarnos cómo se modifica este espectro al trasladar, al retardar el tiempo. Muy importante, otra vez muy sencillo además, pero que tiene toda la lógica. En tus aplicaciones estamos acostumbrados a manejar, pues, pulso retardando en el tiempo. Pero parece lógico preguntarse cómo se modificará el espectro de esa señal, precisamente cuando sepamos esto, pues aplicación directa en el ejercicio 2.6. El ejercicio 2.6, fijaos que se plantea justamente esto: obtener la transformada de Fourier del pulso. Este de tiempos es el pulso que hemos venido estudiando, que lo conocemos con todo detalle, pues retardado en tau menos. Entonces, pues tratamos de resolver esto, pero de una forma general. ¿Cómo estudiarlo? Pues aplicando la transformación que sale, así de sencillo. Es decir, vamos a preguntarnos por la transformada de Fourier de X de C menos tau. A ver qué nos sale. Entonces, aplicación directa de la definición, integral de infinito, de la X de C menos tau por X elevado a la omega T diferencial de la definición de la transformada. Y ahora aquí, pues, claro, lo que sugiere esta expresión es en un cambio variable, pero claro, buscando la forma de hacerlo externar. Pues decimos que T menos tau es igual a T'. T' igual a T menos tau. Tanto diferencial de T' igual a diferencial de T. Entonces ahí no se va a modificar en absoluto la diferencial de T, sustituimos y tendremos infinito. A infinito la integral es de T' y a la T elevado a menos j omega T menos. Como nos interesa cambiar la variable, despejamos la T igual a T' más tau. Por tanto, T' es la nueva variable más tau diferencial. Bueno, ya la última operación, aunque lo podríamos haber hecho ahí
directamente menos infinito infinito de x de t' por e elevado a menos j. Voy a cambiar el orden. Pongo e elevado a menos j, la omega t por tau primero, cambio el orden, y ahora por e elevado a menos j omega t' diferencial de t'. Esto es aquí. Tengo. Salta a la vista que a efectos de la variable de integración esto es constante, se puede sacar fuera. Entonces, si está en esta exponencial fuera, pues lo que queda dentro es finalmente la exponencial fuera elevado a menos j omega tau por la integral menos infinito de la x de t' elevado a menos j omega t' exponencial de t'. Esto es lo que me queda. Entonces, claro, ¿esto qué es? He cambiado el nombre de la variable de integración. La variable de integración de una integral de Trinidad, el nombre es irrelevante. Esto de aquí es justamente la transformada de Fourier de la señal x de t, respecto de la señal x de t. Por tanto, se obtiene este importante resultado. Es decir, la transformada de Fourier de x de t menos tau es igual a la transformada de Fourier de la señal sin retardar, que es x de omega, multiplicado por e elevado a menos j tau omega. Justo lo hemos obtenido, e elevado a menos j tau omega, sin que cambio ahí el orden, multiplicado por la x de omega. Algo muy importante, la sencillez. Resulta que al retardar una señal, sea la que sea, en el tiempo, pues equivale a desfasar el espectro de la transformación de Fourier con un desfase proporcional a la frecuencia. Pero ahora la multiplicación por esta exponencial no afecta el modo del espectro, lo único que afecta es el argumento. Por tanto, el desfase del espectro de fase. La amplitud no se modifica, solo se modifica el espectro de fase. Pues no. Resultado muy importante. Claro, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es bastante obvia. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tenemos principios básicos del análisis de Fourier cuando empezamos con las señales periódicas. Imaginemos una onda cuadrada. En vez de importante centro de ritmos de desarrollo en series. Esta sería la onda cuadrada. Esa onda cuadrada, pues, era la superposición, aquí como que le he quitado la componente continua, esta sería el eje de tiempos, era la superposición de señales sinusoidales de frecuencias múltiplos, en este caso múltiplos impares de la frecuencia de la señal. Es decir, la suma de todas estas componentes nos genera estas. Pero, pues claro, ¿qué es retardar? Pues sería retardar todo al mismo tiempo. Claro. Es decir, esto sumado punto a punto nos da la onda cuadrada. Entonces, retardar las sinusoides es lo mismo que desfasar proporcionalmente a la frecuencia. Es decir, una sinusoide cualquiera, claro, una sinusoide cualquiera. A por el coseno de omega t, la más sencilla. Entonces, si nosotros retardamos, tendríamos x de t menos tau igual a coseno de omega t menos tau. Ese sería el retardo. Por lo que es lo mismo a por el coseno de omega t menos tau por omega. Salta a la vista. Claro. Retardar es desfasar proporcional a la frecuencia. Si la señal va oscilando, pues un desfase no es lo mismo un desfase reducido a tiempo a una frecuencia de 0 que funciona eso. Sino, el
desfase que hemos de imprimir a unas sinusoides debe ser proporcional a la frecuencia. Bueno, pues esa es la interpretación. Y claro, fijaos además la ventaja de esta posibilidad de tratamiento unificado del espectro, que es lo que hemos hecho, atacando con la serie de Fourier señales periódicas, transformadas de Fourier señales periódicas, pues ahora nosotros hablamos tranquilamente del espectro y de señal, sea cual sea periódica o no periódica. Entonces, esta propiedad nos vale para cualquier señal, por supuesto periódica y por supuesto para no periódica. ¿Entiendo? Bueno, pues resultado muy importante que tiene, claro, de aplicaciones, y una de ellas pues es la que os he dicho, la llamada del ejercicio S2-Case, pues justamente será aplicar simplemente la multiplicación con esta exponencial para transformar el Fourier del pulso centrado en el origen que hemos estudiado con todo detalle. Un ejercicio más, simplemente por su interés en muchas aplicaciones de transformada de Fourier, que no voy a resolver, es simplemente dar el resultado y comentar el resultado. Vamos como ejemplo de transformada de. Se trata de lo siguiente: x de t igual a actualizado por c elevado a -1 medio t dividido por sigma. La señal tan particular. ¿Qué os suena esa función? ¿Qué se corresponde? Es esta función que para nosotros son señales del dominio del tiempo, es lo que es alguno, ¿no? Y se me ha olvidado. Pues es por eso que no sonamos. En tantísimo el olvido, pues suena ahora tampoco. Pues estar en un sitio de estadística. Una distribución. Pues una distribución que es una opción, es una campaña opción para el housing. Hace por ahí de todos los libros de estadística, la exponencial, con los fenómenos delante, realmente sería eso, simplemente la función de x y de x, igual, no son escalados de normalizaciones, pero es una función básica que es especialmente en la estadística, pero también aquí. Entonces, la representación gráfica pues es esta, la campana, digamos, la función algo que se dice en la regla de probabilidad, pero nosotros lo miramos aquí de la estadística y es el tiempo. Entonces sería en el campo de aplicaciones en tecnologías de comunicación, porque es un curso gaussiano. Un curso gaussiano. Claro, es una idealización, pero tantas cosas que vemos, planes son guay. Claro, son reales, tienen principios ese tipo de resultados. Pero esto es una idealización, porque claro, esto empieza en menos infinito. Claro, es una magnitud despreciable que acaba también de la misma forma en el infinito. Obviamente es una función par, cuadrado, etcétera, etcétera. En la práctica, ¿cómo se utiliza? Pues limitando. Pero si esto vale, toma un milivoltio, y aquí estamos con un voltio, pues son 1000 veces menos, etcétera, etcétera. Por alguna propiedad, pues claro, para T0 vale 1, esta normalización que hemos hecho, 1. Y luego un valor interesante para ver el efecto del parámetro sigma que aparece ahí, que en el ámbito estadístico es la desviación típica, y utilizándose aquí. Si esto es 1, esto es un medio. Bueno, pues puede interesar calcular el P sub 1 en el que la amplitud máxima que se da en T igual 0 se divide por 2. Una forma de establecer la anchura de alguna forma de ese curso.
Bueno, pues ahí calculando, simplemente sustituyendo, despejando la T sub 1, pues se llega a la conclusión de que T sub 1 es igual a la raíz cuadrada del logaritmo de 2 por el logaritmo neperiano de 2. Y eso pues sale aproximadamente multiplicado por sigma. Pues aproximadamente 1.177 o 1.18 multiplicado por sigma. Bueno, esto el interés que tiene es que da interés a significación al parámetro sigma, que mide prácticamente la anchura del pulso. Cuanto mayor sea la sigma, pues más espacio del pulso en el dominio del tiempo. Bueno, pues a lo que vamos. Puede ser interesante calcular la transformada de Fourier, es decir, cuál es el espectro de este pulso gaussiano. ¿Entendido? Entonces, para calcular el espectro, pues, aplicamos la transformada de Fourier, por lo cual, si esta es la X que hemos llamado, pues, es que ciertamente particular, pues una vez más, el espectro está representado por su transformada de Fourier, que será igual a la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos a 1/2 de partido por tau elevado al cuadrado por e elevado menos j omega t diferencial. Pero esta integral es muy inmediata, pero es un ejercicio de integración. Hay varios procedimientos en la bibliografía para resolver esta integral paramétrica, pero desde el punto de vista matemático, que es una integral que depende, en este caso, de, bueno, pues dos variables que serían tau es sigma y sigma. El parámetro que nos interesa realmente los megas, los parámetros. El caso es que es integración respecto al tiempo que va a desaparecer, obviamente, del resultado de la integral. Entonces hay varios procedimientos de la bibliografía, uno de ellos, que algunos conocéis, pues es la integración de funciones de variable compleja, resultado típico, y es el que voy a dar. Directamente el que se llega es raíz de 2i multiplicado por sigma, y ahora, pues, por e elevado a menos 1/2 de omega, pasamos de la variable de t a omega, como transformada de Fourier, dividido por sigma prima y multiplicado por nada, y lo elevado al cuadrado. Esa es la expresión de la transformada de Fourier, por tanto, del objetivo que pretendíamos. Falta decir que es la sigma prima. Bueno, pues sigma prima igual a 1 partido por sigma, por lo que es lo mismo, sigma por sigma prima igual a 1. ¿Cuál es el resultado? Pues parece que es el resultado. Ahí podríamos hacer. ¿Sorprende algo o no sorprende nada? Menos mal, efectivamente, otras opciones. Con una cualidad realmente excepcional. Claro, los parámetros han variado. Fijaos, el parámetro que rige la anchura de ese pulso gaussiano ahora en la frecuencia es sigma prima, que tiene esta relación con el sigma. Pero es una función, pues para importantísimo, fijaos la diferencia. El primer ejemplo que vimos fue transformada de Fourier de pulso rectangular y la va este espectro. O sea, la forma radicalmente distinta. Y en alguno de los otros ejercicios que tenéis propuestos, claro, se llega a una cosa completamente distinta. O sea, es realmente una situación absolutamente notable. Se habla de que el pulso gaussiano en forma es invariante bajo la transformación de Fourier, porque sale otro gaussiano. Y ese es uno de los intereses que tiene la utilización del pulso gaussiano, que todas las aplicaciones, todas las tecnologías
que requieran, que son muchísimas, la transformación de Fourier, pues se mantienen las formas del pulso. ¿Entendido? Entonces, fijaos además un detalle. Esto se llama conjugación de los dos parámetros. No, si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. ¿Entendido? Es decir, nosotros aquí, como nos estamos planteando la obtención del espectro, pues aquí llegamos a otra gaussiana, pero que va a tener una anchura distinta. Una anchura distinta. Por lo que es lo mismo, dependiendo de esta conjugación, concentración en el dominio del tiempo, expansión en el dominio de la frecuencia y viceversa. Es importantísimo. ¿Qué quiere decir concentración en el dominio del tiempo? Pues rapidez de variación. Por tanto, es expansión en el dominio de la frecuencia para poder albergar frecuencias elevadas que sean capaces de reproducir esas rápidas variaciones. ¿De acuerdo? Y viceversa. Es decir, si expandimos el pulso en el dominio del tiempo, pues en el dominio de la frecuencia no necesita el concurso de frecuencias elevadas, como se concentra la estación en el dominio de la frecuencia. Bueno, pues es un ejemplo importantísimo de invariancia de la forma bajo la transformación de Fourier. Y sobre todo por este análisis, claro, que lo que habíamos observado ya en el pulso rectangular, habíamos visto que el cero del primer lóbulo era 2pi partido por tau, pues habíamos tomado ya por esa idea, habíamos observado, concentramos en el tiempo, tau más pequeño, luego el primer lóbulo se ensancha. Pero aquí, claro, la interpretación no puede ser más homogénea, porque se trata de comparar dos gaussianas. ¿De acuerdo? En la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre es exactamente esto. Es decir, a través de la ecuación de Schrödinger y tal, de las herramientas básicas de la mecánica cuántica, cuando se descubre el principio de incertidumbre, pues es exactamente, salen estas expresiones desde el punto de vista de la transformación. Bien, estos serían dos variables conjugadas. Ya no es el tiempo, sino serían la posición y el momento. A se precise en posición, al que tiene una partícula, pues mayor incertidumbre actúa bajo el punto de vista del momento y viceversa. Entonces, esta expresión sale exactamente igual en el estudio de la mecánica. Y para terminar, en óptica hay observación por los haces gaussianos, haces de luz gaussianos, que es un haz gaussiano. O sea, ya sí que vamos a dos dimensiones. Un foco destinado a comunicaciones ópticas inalámbricas, pues en muchas ocasiones se utiliza una iluminación de perfil gaussiano. Quiere decir que en dos dimensiones, en el centro se ilumina y yendo hacia la periferia del foco se reduce de forma gaussiana la intensidad de la iluminación. ¿Y por qué la obsesión de utilizar iluminación de láseres con perfil gaussiano? Pues porque en la propagación, el campo lejano que se llama, la distribución de intensidad tiene que ver con la transformada de Fourier bidimensional de la iluminación en la apertura. Y entonces este resultado nos dice que ese haz gaussiano no se destruye, se va propagando, sí que se expande, pero conservando el perfil gaussiano. Y eso solo se consigue con formas de iluminación, en el caso de la óptica, que respeten esta invariancia bajo la transformación de Fourier. Bueno, hay otras muchas funciones que tienen de hacer más complejo este pulso gaussiano. Ahora, en la actualidad, los modos OAM, que se llaman la propagación de la luz, pues también son invariantes bajo la transformación de Fourier, que es un tema de trabajo de investigación. Bueno, pues
cerramos ya el capítulo y pasamos a un mini capítulo que va a ser el 3, en el que solo nos queda ampliar el estudio sobre osciladores que ya conocíamos desde el punto de vista del circuito transformado de Laplace en circuito sub. Capítulo 3, donde se habla de respuesta temporal de circuitos lineales, vestigio, no merecía la pena reordenar la asignatura. Tema 3, respuesta temporal de circuitos lineales. Vemos a la respuesta temporal de circuitos lineales. Y realmente lo que vamos a hacer es una ampliación del estudio de los osciladores. Bien, vamos a limitar a ampliación del estudio de osciladores. Ampliación del estudio de los osciladores. Bueno, pues me pasé. O sea, ¿qué era un oscilador? Oscilador, pues, lo podemos definir ahora como lo que, porque sabemos, un circuito siempre caracterizado en el Laplace, HRS, HJ omega, entendiendo por la S por J omega. ¿Qué será un oscilador? Pues vamos a ver. Será un circuito que cumpla las siguientes características. Nos interesaría, porque el objetivo es que produzca una oscilación sostenida a lo largo del tiempo, de amplitud constante, sin crecer ni extinguirse. Entonces, esto sería el estímulo. Un pulso, un modelo posible sería el pulso exponencial. Simplemente para indicar que en términos prácticos desaparece con el tiempo, es decir, algo como que dispara el funcionamiento del sistema que viene a continuación. Lo que se trata de ilustrar con esta explicación. Entonces, según sabemos, a la salida se va a producir una respuesta forzada, que como la excitación es una exponencial, pues esa exponencial se replicará aquí a la salida. La respuesta forzada. Pero luego podrá haber modos de la respuesta libre. Podrían ser exponenciales amortiguadas, que hay decrecientes en valor absoluto, sinusoides amortiguadas exponencialmente, pero sobre todo nos interesa que responda a la descripción del oscilador que apareciese un modo de la respuesta libre que realizara precisamente la función que tratamos de conseguir. Claro, tiene que ser de la respuesta libre, porque nos interesa, claro, que ese oscilador se encadenemos la oscilación y aquello está que la oscilación. Por tanto, pues ya tenemos las condiciones que deberá cumplir. ¿Qué condiciones deberá cumplir para conseguir esto? Este es el objetivo. Objetivo, conseguir un modo de la respuesta libre que conduzca a ese comportamiento. Ya sabemos por todo el estudio que hemos hecho de estabilidad, que tiene que cumplir el oscilador, el circuito representado por H en J. ¿Qué condición debe cumplir? Para cumplir, es decir, la pregunta no puede ser más concreta, es decir, y se sobreentiende que disponemos del HS, entonces vamos a testar si esa función nos puede producir este comportamiento que es el que buscamos. ¿Qué condición? Que sea tan exceptiva. ¿Qué? Que sea tan exceptiva. Que sea estable efectivamente. No, es sencillo, es decir, tendremos que buscar circuitos que fundamental tengan dos polos en el eje J omega, complejos cuadrados y imaginarios puros, porque son estos polos en conjunto los que, como hemos estudiado
con todo detalle para generar esa respuesta que es la que queremos. ¿Entendido? Y además nos tenemos que asegurar que el resto de polos no estorban. El resto de polos, pues que estén, claro, en ese plano izquierdo. Porque claro, si conseguimos esta oscilación y hay un par de polos adicionales en ese plano derecho, pues el modo asociado a ese par de polos se va a desencadenar igual que todos. Es decir, cualquier excitación desencadena en general la aparición de todos los modos. Pues si nos hemos esforzado en conseguir estos dos polos de J omega que nos producen la oscilación, pues sería un desastre que aparecieran polos en el plano derecho que destrozarían lo conseguido. Digamos, el objetivo es conseguir estos dos polos en el eje imaginario. Y de hecho, en análisis de circuitos 1, pues se resuelve algún circuito que está preparado precisamente los valores para que al realizar el análisis de Fourier, pues el número, pues bueno, habéis visto, pues sale de esa sinusoide. Es magia. Eso se ha venido persiguiendo, se vino persiguiendo durante décadas. Claro. Es como conseguir un péndulo que se inicie, que lo siga eternamente batiendo. Bueno, ya siglos antes se desarrolló una carrera similar para los relojes, para desarrollar relojes mecánicos. El péndulo que fija la base de tiempos, pero hacer lo posible, crear un mecanismo que restituya la pequeña cantidad de energía que se disipa en cada batido. Aquí es lo mismo, pero a nivel electrónico. ¿Cuál es la crítica a este procedimiento si no sabemos más? Claro, no se podría decir, bueno, si no sabemos ya todo, ¿a qué viene este capítulo, por breve que sea? ¿Cuál es la crítica del análisis que acabo de hacer de este objeto que os planteo? Es decir, tiene posibilidades prácticas de realizarse. ¿Veis alguna dificultad? ¿Tú quieres intervenir? No. No sé, sí, así me ha dado la sensación de que querías. No, estaba en ¿Alguna crítica a este procedimiento? Vale, damos en la situación. Esto es viable. ¿Por qué? Y si nosotros desarrollamos un circuito y en el denominador de la función de transferencia hay dos raíces aquí que hemos llamado polos, pues quiere decir que el circuito tiene suficientes recursos para mantener el comportamiento. Tanto aquí, la energía ya lo hemos arreglado. Es decir, que esa no sería la crítica. Claro, lo que dice se equivale a que aquí, eso ya lo sabemos cuando hablamos de escenarios, que esos escenarios distintos, para ver qué circuitos pueden comportarse de esa manera. Pues aquí ya sabemos que normalmente, claro, va a haber fuentes controladas. Claro, ¿por qué? Pues porque sí, una primera realización sería esto. En circuitos uno se estudió y eso produce exactamente esta respuesta, pero esto es irreal, porque lo tenemos que realizar con una bobina y hay efectos de pérdidas, eso lo tenéis estudiado en todo detalle en circuitos uno. Lo normal es que aquí haya fuentes controladas para conseguir precisamente los polos en el eje totalmente. Entonces, ¿por qué se critica este procedimiento y no es suficiente que hay que ampliar el estudio? Es bastante obvio. ¿Cuántos decimales necesitamos para los componentes? Habéis estudiado tecnología electrónica, dispersión de los valores de los parámetros, variación con la temperatura, eso sí lo habéis estudiado. La beta de un transistor varía con la temperatura, con la dispersión, con la serie de fagocización. Los resistores se calientan y también varían. Es decir, pues, carácter expresivamente teórico, no realizable. A ver si ajustamos los polos aquí,
Pues lo mismo, en 2 minutos ya se han ido a la derecha y el sistema o a la izquierda y se ha apagado. Y si lo hacemos con más precisión, pues lo mismo a la hora. Entonces, claro, no tiene el sentido práctico. Es una idealización que tratamos de resolver. Bueno, pues dada esa imposibilidad práctica, proponemos directamente la solución y luego la justificamos. ¿Cuál es esta solución? La solución parece paradójica respecto a lo que hemos estado diciendo. Plano es circuito al que nos estamos refiriendo. Se hace un diseño en el que los polos encargados de generar la oscilación, en vez de estar en el eje J omega, correspondiente precisamente a esa estabilidad en sentido estricto, ponen en el sentido derecho. Esta es la solución. Esta es la solución. Obviamente, esto también es criticable porque hemos estado diciendo que esto es un circuito inestable y se va saturando. Sin embargo, esta es la solución práctica que se adopta. Es decir, en el diseño del oscilador, se ajustan los parámetros para que el circuito inicialmente sea ligeramente al menos inestable. Que esa inestabilidad cubra pues la dispersión de los valores, tanto de agitación en serie de producción como de las variaciones de temperatura. El diseño que hay que hacer cuidadoso para garantizar que el circuito sea inestable. Pues entonces, ahí, ¿esto por qué? Esto por ejemplo. Ahora vamos a ver qué se observa en la práctica si hacemos eso. Lo vamos a suponer, eso lo digo después. ¿Qué se observará en la práctica? Vemos la teoría y después la práctica. Esos polos desencadenan de un modo exponencialmente creciente, sinusoidal, oscilaciones crecientes exponenciales. Esta sería la exponencial creciente, este sería el punto de partida, dibujando ahora la envolvente de la señal. Entonces es como girar el eje de tiempos para cambiar de las cosenoides amortiguadas exponencialmente, porque hemos estado trabajando a una cosenoide creciendo exponencialmente. Y aquí, pues, se observaría la oscilación creciendo cómo se corresponde con esos puntos. Esto es lo teórico. Envolvente. Este es el punto de arranque, este es el eje de tiempos. Habría desaparecido ya el pulso exponencial, que puede ser tan corto como se quiera, se desencadena la respuesta libre. En caso, pues volvemos ahí, pero nos olvidamos de la excitación. ¿Qué se observa en la realidad? Pues se observa en la realidad un comportamiento mágico que responde justamente a lo que queremos. Es decir, en la realidad, si lo que acabo de dibujar es el comportamiento teórico, en la práctica lo que se observa es que este crecimiento exponencial empieza a hacerse más lento, hasta que, según el diseño del oscilador, se mantenga constante la señal que antes crecía exponencialmente. Es decir, este es el comportamiento teórico, y esto sería el comportamiento experimental. En determinados tipos de osciladores, hay por ejemplo el comportamiento experimental. Es decir, que esta sinusoide, en vez de continuar creciendo exponencialmente,
pues se frena, claro, por ambos lados y alcanza ese comportamiento que cancelaríamos, y aquí quedamos porque se ha alcanzado porque el teórico basado en el modelo lineal del circuito, y pasamos al comportamiento experimental, que es el que se observa. Entonces, ahora aquí se podría decir, bueno, esto es mentira, todo lo que hemos descrito y hemos explicado. No, es que lo que hemos descrito es un comportamiento de los circuitos lineales. ¿Entendido? Pero claro, los circuitos lineales son un modelo aproximado de la realidad. Pues esto se debe a la entrada en juego del comportamiento no lineal de los dispositivos. ¿Entendido? Es una aplicación interesante, es decir, buscada de la no linealidad. Porque claro, en un amplificador la no linealidad causa distorsión, ¿no? Que un efecto negativo. Sin embargo, aquí la no linealidad, pues, nos permite diseñar, montar un oscilador que cumple perfectamente esa inestabilidad inicial por el hecho de crecer las oscilaciones, que frena y se queda funcionando el oscilador alto. Bueno, ¿y cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se podría explicar? Acabo de decir, supongamos que el elemento activo que tiene ese oscilador para recuperar la energía perdida, lógicamente, en los elementos, y para que la función de transferencia pueda dar realmente los polos en el semiplano de hecho, nosotros sabemos que el parámetro que rige el poder amplificador del transistor bipolar es beta. Entonces, esta beta rige el poder amplificador, y lo que es lógico desde el punto de vista de la conservación de la energía es que cuanto mayor sea la beta, pues implicará inestabilidad. Lo hemos comprobado en los ejercicios de estabilidad e inestabilidad. Claro, la K era el amplificador de un elemento activo presente en el circuito. A la hora de decir qué desviación de la K va a producir inestabilidad o estabilidad, pues razonamos en términos energéticos y decimos la K en un amplificador significa el aporte energético al circuito. Aquí es la beta la que aporta energía. Cuanto mayor sea la beta, pues mayor inestabilidad. ¿Digo? Eso como razonamiento inicial. Y ahora vamos a lo siguiente. Se define un concepto de beta efectiva. ¿Qué es la beta efectiva? Pues que en los transistores, precisamente por su comportamiento no lineal, todos los dispositivos activos son lineales, y de hecho los modelos que manejamos son modelos de pequeñas señales, linealización del modelo simplemente no lineal de los dispositivos. Pues el transistor bipolar o cualquier transistor de efecto de campo sufre beta al aumentar la amplitud de las señales con las que trabaja. Es decir, la beta se resiente inversamente proporcional al valor de la tensión del colector, por citar una de las maneras. Pero surge el concepto de beta efectiva. ¿Beta efectiva qué será? Pues esa beta inicial para pequeñas señales que al aumentar las señales implicadas en el circuito reduce su potencial, y se registra pues una curva de este tipo. Vamos a poner aquí amplitud de las señales. Se puede elegir cualquiera, tensión. Aquí yo tengo la corriente de colector. Aquí en el eje de abscisas, lo que sería la amplitud de la corriente que está circulando por el colector del transistor. Una línea de referencia, que sería la beta nominal del transistor. ¿Entendido? Y en este eje representamos lo que sería la beta efectiva, que parte
produce la oscilación, la corriente circulada por el colector, del valor de la beta nominal, se mantiene más o menos durante un intervalo, pero a la que esa corriente sigue creciendo, acompañando precisamente a este crecimiento de las oscilaciones, pues la beta efectiva se aparta de la beta inicial. Pero eso ocurre en prácticamente todos los sistemas. Hay un margen de las señales que el poder amplificador se resiente y se interpreta como que se reduce ese valor de la beta efectiva. ¿Entendido? Bueno, pues este mecanismo de reducción es el que en la práctica se puede interpretar en base a esta idea de que si al aumentar las oscilaciones que estaríamos por aquí se reduce el poder amplificador, pues es como si los polos se fueran hacia la izquierda. Pero beta elevada, la nominal, si la beta se resiente, pues el sistema menos inestable, más estable, y se alcanza un equilibrio con los polos equivalentes en el eje J omega, con una beta reducida, que es esa beta efectiva, un valor bastante más reducido del índice. Bueno, es una descripción fenomenológica del comportamiento que se observa y que se interpreta por eso cualitativamente, un estudio detallado es enormemente complejo, estudio cuantitativo, analítico, enormemente complejo, con el análisis numeral de comportamientos no lineales en general. Pero a nosotros nos vale para justificar este comportamiento que la parte se respalda desde el punto de vista experimental. Estamos 10 minutos. En frecuencia, un amplificador operacional, en el caso particular, en cualquiera de las configuraciones. Característica no lineal. Lo que hay aquí representado es simplemente lo que hacíamos con el operacional. El operacional lo que ocurre es que tiene una entrada abrupta en no linealidad, como estudiasteis el curso pasado. Y en general, en dispositivos menos elaborados, pero con transistor bipolar, pues hay como un comportamiento gradual de entrada en no linealidad. ¿Cuál es la implicación? Pues la operacional lo estudiasteis con todo detalle. Se recorta la sinusoide que desearíamos frente a la que ocurre en la realidad, pero de forma abrupta. Y sin embargo, en general, en dispositivos, insisto, más elementales, pues se produce una alteración de este tipo. Pero esta característica no lineal, si nosotros en el eje de abscisas ponemos esta sinusoide, pues vemos que se deforma al alcanzar valores elevados. Esto sería lo deseado y esto la sinusoide distorsionada. ¿Entendido? Fijaos, ahora que sabemos Fourier, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo podríamos describir lo que ha ocurrido desde el punto de vista del análisis de Fourier al pasar de aquí a aquí? Pues diríamos lo siguiente. Esta es una cosenoide pura, sin distorsión. El desarrollo en serie Fourier es ella misma. Pero ¿y esto? Pues es una señal periódica, ya no es una sinusoide. Tendrá un desarrollo en serie Fourier. La componente fundamental va a ser una sinusoide pura de menor amplitud. Obviamente. Pero pues ahí lo tenemos. El modelo lineal sigue funcionando respecto a la componente fundamental. ¿De acuerdo? Por lo cual, pues si solo jugamos con la componente fundamental, lo podemos interpretar como que la beta sobre esa componente tiene un valor menor, porque al distorsionarse la señal deseada, su componente fundamental es menor que la sinusoide pura, que es la señal sin distorsión. ¿Entendido? De hecho, pues hay una teoría completa de estudios de osciladores
para aplicaciones en tecnología de telecomunicación, que se llama aproximación del primer armónico, que es exactamente lo que estoy diciendo. Ahí el término armónico está correctamente utilizado, como os he dicho, pero lo que no se entiende por ahí sería aproximación de la componente fundamental. Es decir, la señal distorsionada, solo el sistema lineal juega con la componente fundamental. De hecho, los circuitos pues, ya son autofiltrantes del resto de componentes que interferirían, que van a molestar las componentes desarrolladores en señales. Desde luego, si el amplificador de audio pues va a molestar al oído. Bueno, es una interpretación interesante, como veis, a la luz de lo que acabamos de estudiar, que es el análisis de Fourier, que es una sinusoide pura, por el hecho de distorsionarse, claro, decir pura, quiere decir que es ella solo. Pues una sinusoide que se distorsione automáticamente genera armónicos. Claro, es una señal periódica, pero genera armónicos como consecuencia del desarrollo de Fourier. Componente fundamental menor, y luego los armónicos. Bueno, pues vayamos ahora al método de análisis. Pues a la luz de lo que acabamos de ver, pues vamos a ver osciladores. Método de análisis. A propósito, aunque he borrado algo adicional. Fijaos que precisamente este punto de partida, respaldado experimentalmente, el circuito ligeramente inestable, resuelve al mismo tiempo, ya que funciona, otra cuestión. No necesitamos para nada el pulso que desencadene la oscilación. No lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Pues porque disponemos de él en cualquier sistema, que es el ruido eléctrico, se sobreentiende. En cualquier circuito real, montado con elementos reales, con resistores a una temperatura distinta del cero absoluto, pues generan ruido, es decir, una señal de amplitud muy pequeña y de naturaleza estocástica. En la aleatoria, chiquito, del orden de voltios, decenas, centenas de microvoltios. Esto es el ruido NT. Eso está disponible en cualquier circuito. Si el circuito es inestable, nos falta cualquier excitación porque va a desencadenar esa oscilación. La única diferencia es que esa oscilación creciente exponencialmente, en vez de partir de un valor observable, grande, pues partirá prácticamente de cero, de una amplitud comparable a la del ruido, pero nos da igual. O sea, partirá de cero, pero claro, el crecimiento exponencial dominará y el efecto no lineal limitará ese crecimiento que sale desde prácticamente la nada. Y los osciladores prácticos, en cualquier aplicación, se disparan solos por el ruido. Basta encender para que aparezca generada la oscilación disparada precisamente por el ruido. Aquí encima es una ventaja adicional. Claro, esto no podría ser posible si se pudieran mantener los polos en el eje J-omega, porque necesitaríamos una excitación suficiente, porque de la amplitud de la excitación iba a depender la amplitud de ese modo, pero en este caso no, porque nos apoyamos, nos ayudamos de la inestabilidad. Pero hecho ese comentario, esa observación importantísima, la ventaja adicional de esa inestabilidad inicial, pues vamos ya a desarrollar un método de análisis. Un enunciado típico sería el siguiente: un circuito compuesto en general para distintos tipos. Ahí pues, me remito otra vez a los escenarios, es que cumpla las condiciones necesarias. Pero vemos esto y decimos, sí, puede ser, porque hay resistores, pero también hay fuentes controladas. Entonces, puede ser un candidato a funcionar como oscilador. Entonces,
como hemos dicho ya que el ruido va a disparar la oscilación, pues en un circuito práctico como candidato a ser oscilador, no se dibuja la oscilación, pero porque está como distribuida por todo el circuito. Si se dibuja, claro, ¿dónde vamos a medir la respuesta? Y claro, en la práctica totalidad de los osciladores pues suele ser una tensión. Y ahora ahí también añadimos conocimiento que tenemos. Bueno, ¿y qué ocurre si la estimación está aquí o está aquí? A propósito, me he referido al ruido térmico de los resistores, pero luego los dispositivos electrónicos activos tienen ruido SOT, que se superpone al ruido térmico, etcétera, etcétera. Es decir, el circuito es SOT, S-H-O-T. Se llama así por el autor que lo estudió y lo descubrió. Eso en electrónica es estudiado según en el modelo de un transistor. ¿Qué está bueno? Pues imagino que lo veréis. Es como fuentes adicionales de ruido, igual que los resistores. Los resistores del modelo de ruido se representan de esta manera, por la densidad espectral del ruido, proporcional a la temperatura absoluta, grados Kelvin, pues el ruido SOT de los dispositivos activos depende normalmente de la corriente de polarización. Cuanto más elevada es la corriente de polarización del dispositivo, pues más alto es el ruido. Cada dispositivo tiene su expresión para que riges el ruido. Hay fuentes de ruido distribuidas por todo. Las especificaciones de los amplificadores operacionales, por ejemplo, pues las características se describe un modelo que es este. O sea, como el amplificador operacional sin ruido, con dos generadores de ruido conectados de esta manera, que globalizan, concentran el efecto de ruido interno, tanto térmico como sobre todo sónico. Imagino que lo estudiaréis. Bueno, volvemos al circuito. Además, decía, aquí añadimos dónde está el ruido. Todas las funciones de transferencia en un circuito tienen el mismo denominador. Queda resuelta la cuestión, ¿no? Es que donde lo pongamos va a generar acción, porque nosotros ahora ya vamos en busca del denominador, para alzar como podamos, encontrar como podamos dos polos inicialmente en el semiplano derecho. ¿Entendido? Bueno, pues el enunciado típico sería, dado el circuito de la figura, puede comportarse como oscilador, puede comportarse como oscilador. Ese sería el enunciado típico de un circuito. Para un circuito, pues investigar si puede comportarse como oscilador. Entonces acabo de decir que de momento reúne las condiciones necesarias previas, es decir, que haya aporte energético para conseguir esa inestabilidad inicial, etcétera, etcétera. Y entonces ahora no hay más remedio que ir al análisis. Por lo tanto, vamos ahora al procedimiento propiamente dicho. Procedimiento. Fase 1. Planteamiento de un sistema de ecuaciones. Planteamiento de un sistema de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a plantear? Nodos, nodal modificado, mallas, depende de la estructura del circuito. Pero fijaos, un detalle que ya vemos a priori, va a ser un sistema de ecuaciones homogéneo, es decir, con el segundo mínimo cero, porque no hay explicación en ningún sitio. ¿Entendido? Luego, primero, planteamiento de un sistema de ecuaciones, planteamiento de un sistema de ecuaciones que va a ser homogéneo. Aquí se suele citar el análisis nodal modificado, pero simplemente porque es el método más universal, vale cualquier nodal, mallas, nodal modificado. Entonces, suponiendo que, como ejemplo, análisis nodal, vamos a plantear un sistema de ecuaciones, bien sabemos, esta era la matriz de admitancia,
y el vector de las tensiones nodales, por ejemplo, V1, por supuesto, estamos en el dominio de Laplace, claro, eso se va. Por supuesto, Vn-1, siendo n el número de nodos, recordando ideas, igual a 0. Igual a 0. ¿Esto es absurdo? No, porque nosotros sabemos lo que vamos buscando. ¿Qué vamos buscando? El denominador de cualquiera de las funciones de transferencia. El denominador simplemente lo extraemos de este sistema. ¿Entendido? Por tanto, seguimos el procedimiento. El determinante de este sistema, el DS, nos permite, claro, no digo que coincide, porque sabemos que aquí hay términos en G, en S y en 1 partido por S. Por tanto, hay que hacer una breve manipulación algebraica para extraer el polinomio, el denominador de cualquiera de las funciones de transferencia. ¿Entendido? Pero fijaos la diferencia, es que ya el numerador ni nos interesa, es que no lo vamos a obtener, solo el determinante y lo multiplicamos adecuadamente por la potencia de G necesaria para obtener un polinomio que necesariamente será el denominador de cualquiera de las funciones de transferencia, caso de que estuviésemos con un circuito con entrada y salida. Es la idea importante. Entonces ahora ya sabemos, según lo que hemos visto antes, que este DLS deberá tener un par de polos complejos conjugados en alfa más menos total. Es decir, debe tener un par de polos alfa más menos j omega 0. Es ahí, alfa positivo. Luego, polos, como veis, indicado ahí inicialmente en el plano derecho para beneficiarnos del mecanismo que hemos descrito. Pero, bueno, pues entonces, ahora, llegado el momento, llegado este punto, que es la primera fase previa, vamos a abrir dos posibilidades en la fase 2, 2A y 2B. Entonces ya está claro, lo borro, y ahora suponemos que ya hemos obtenido el denominador y vamos a la fase 2 del procedimiento. Pues abrimos con 2.A. Será caracterizado por denominador de segundo orden, o con factor de segundo orden explícito. ¿Entendido? Simplemente ya se ve por dónde va. Es que va a ser, si nos encontramos un denominador de segundo orden, todo el estudio que hemos hecho de los parámetros normalizados, el coeficiente de amortiguamiento y la omega 0. ¿Entendido? O nos basta con que sea un factor, tal como lo tengo aquí, pues o factor de esa manera, o factor de segundo orden. Normalmente, bueno, en los análisis, afortunada la situación, estamos en un trinomio de segundo orden y luego multiplicado por un término. Hay personas que se empeñan en barrarlo multiplicando, pero es un resultado muy favorable cuando el polinomio del denominador ya nos viene factorizado. Bueno, pues entonces en ese caso, que es el más sencillo, pues decimos el denominador o factor de la misma manera, pues lo escribimos de la forma normalizada. Es omega 0 al cuadrado. Y entonces directamente decimos que la frecuencia de oscilación, como sabemos, va a coincidir con la omega 0. Bueno, va a coincidir con la omega 0, como ya sabemos, cuando el coeficiente de amortiguamiento se haga 0, por esa reducción de la inestabilidad. Y luego, para que sea inicialmente estable, pues el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser menor que 0, negativo. Fijaos que esto es lo que viene implicado por la condición que hemos establecido para que
el oscilador se dispare solo mediante el ruido, que el circuito sea inestable. Por tanto, hemos de imponer que el coeficiente de amortiguamiento sea menor que 0. ¿De acuerdo? Y luego aquí pues podemos introducir un par de términos. Este de aquí, obvio. Esto es lo que se llama frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación es a la que va a acabar oscilando el circuito una vez que se haya estabilizado. ¿Entendido? Y a esta condición se denomina condición de arranque. ¿Entendido? Condición de arranque. Lo que es obvio, para que el circuito arranque solo, sin ninguna excitación que desencadene la respuesta libre, pues el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser menor que 0, obviamente. Y por menos interés práctico, pero también se utiliza phi igual a 0, que es cuando finalmente la oscilación se estabiliza, porque los polos se han situado sobre el J omega, se suele denominar condición de oscilación. Condición de oscilación. Claro que tiene como un carácter teórico. Nosotros sabemos que si es igual a 0, sería el oscilador lineal, pero que no es sostenible desde el punto de vista práctico. Para que arranque hay que reducirlo respecto a 0. Los términos inglés. Normalmente el enunciado, como ya veréis en los ejercicios que voy a proponer, pues suelen ser entonces dados dentro de la figura, demostrar si puede comportarse como oscilador. Y en caso afirmativo, obténgase la frecuencia de oscilación y la condición de arranque. Bueno, pues entonces, hagamos un ejercicio de este caso que se empieza a aplicar en la fase 2A. Ejercicio. Un circuito con las siguientes condiciones. Un resistor, otro resistor, un condensador. Una fuente controlada. Este condensador, este resistor es R, los dos resistores son iguales, el condensador es C y este de aquí arriba es el doble, 2C. Y esta fuente controlada mide la tensión de ese nodo respecto al nodo de referencia, V, y la amplifica por K. V de T. Este es un circuito candidato a ser un oscilador. Responde a uno de los escenarios que habíamos visto. Es un circuito RC activo, con más, detalle importantísimo, con más de un condensador. Si no hubiera más de un condensador, no podría comportarse como oscilador. ¿Pero? Entonces, tiene resistores, disipación de energía, por tanto, son dos, pero tiene la posibilidad de compensar. Luego, en principio, pasa el primer test como candidato a una fase. Y ahora hay que hacer el análisis. Bueno, pues vamos con ello. Este circuito se presta para el análisis por corrientes de mallas, repasando ideas, dibujándolo de la siguiente manera. Pongo aquí, no es necesario, pero es una forma sencilla de verlo para plantear las ecuaciones. Hago el dibujo y ahora justificamos la breve modificación. A por V, donde V es la tensión de este punto, el más allá arriba, este es el condensador, y este es el valor. Es una forma que simplifica el planteamiento de las ecuaciones, porque es obvio que esta malla, esto sería una malla y esta sería la otra. Pero el planteamiento es más complicado, es mejor darle la vuelta, que es lo que he hecho, a estos dos elementos
y definir entonces las corrientes de malla que van a tener un planteamiento más sencillo, y esa sería una y esa la otra. Entonces, repasando ideas de análisis, como directamente la matriz a la que se llega a 2R más 1 partido por S menos R menos K partido por 6S, R más 1 partido por 2CS, multiplicado por el vector de las corrientes de malla igual a 0. Por así, 0 y 0. Entonces aquí he llamado corriente 1 y corriente 2, pero eso es irrelevante. Estamos en una situación real. Esto de aquí ni nos molestamos en escribirlo. ¿Entendido? Porque vamos buscando el determinante. De hecho, el denominador es lo que vamos a obtener. ¿Entendido? Pero veis, en coherencia. Lo que acabo de escribir aquí es lo que llamábamos en el análisis 1, la versión final del sistema. Es decir, cuando hemos pasado ya al primer miembro, las fuentes controladas. Lo que hay que hacer es el denominador, el determinante menos inicial al denominador de la función de referencia. Por tanto, insisto, el procedimiento, esto ya hay que escribirlo, lo tiene que ver porque así se sabe el porqué de lo que estamos haciendo. ¿Entendido? Bueno, y ahora directamente de aquí, operando el determinante, obtenemos primero el determinante y nos conduce al denominador. También el resultado para que se vea simplemente multiplicando por ese el determinante que obtenemos, claro, para cancelar los términos que van a aparecer aquí al multiplicar, que tema X multiplicado para que sea al cuadrado, que se ve aquí. Este término por este nos aparece 1 partido por ese al cuadrado. Entonces el determinante total hay que multiplicarlo por ese al cuadrado para obtener el polinomio con potencias positivas que es el que escribimos. S2 más 2 menos K dividido por RCS más 1 partido por 2 R2C2. Este es el denominador de cualquiera de las funciones de referencia. Ya lo tenemos todo resuelto. Identificación de los parámetros normalizados. Porque aquí sacamos el primero, claro, que la identificación es directa. 1 partido por R6 raíz de 2. Ya tenemos ahí la frecuencia de asociación. Directamente, esta es la frecuencia de oscilación. Y ahora vamos con la condición de arranque. La forma más conceptual es simplemente por identificación sacar el coeficiente de amortiguamiento, aunque ya se ve directamente aquí, pero ilustremos la utilización del coeficiente de amortiguamiento. Sale igual a raíz de 2 partido por 2 menos K. 2 menos K. Ese es el coeficiente de amortiguamiento. Luego, entonces, la condición de arranque es el coeficiente de amortiguamiento menor que 1. O lo que es lo mismo, K mayor que 2. No 1 sino 0, siempre negativo. Lo que implica K mayor que 2, cosa que ya se ve directamente aquí. Claro, si la K es mayor que 2, este término es negativo y sale un polo sin ese plano derecho en raíz candida. Por tanto, perfecto, esta es la condición de arranque. No. Es un ejemplo ilustrativo del primer caso, más sencillo, puesto que nos conduce a el denominador de cualquiera de las funciones de transferencias de polinomio de segundo orden, que por identificación, por utilización por los parámetros descriptivos, pues nos conduce directamente a la situación. ¿Alguna pregunta? Insisto, es importante
conocer los fundamentos y saber por qué esto es así. He encontrado montones de personas que aplican directamente a. Yo recuerdo que esto a veces en algunos libros se ha enseñado, en algunos textos, en el circuito transformado fasorial. No tiene absolutamente nada que ver. Se puede hacer y se llega a lo mismo, pero por razones que no tienen nada que ver con el circuito transformado fasorial. Y hay por ahí fuentes bibliográficas que hablan de eso ya en la crítica en el siguiente caso. Porque es un error que se repite machaconamente. Pasando al dominio de la frecuencia, ni hablar, no tiene nada que ver. Eso lo veremos en el siguiente caso, que es el 2D. ¿Alguna pregunta en relación? Este circuito suena algo, es directamente reconocible, pero a ver si la pista os la da el rector de licencias iguales y el condensador el doble que el otro. La fuente controlada de tensión. Trabajado en varios ejercicios de estabilidad, la verdad que me sorprenden, sigue sorprendiendo. O dibujado de una forma ligeramente distinta, de hecho, que no es inmediato, pero con la pista que rodea R, 2D, 2D, en el circuito de el 2D está arriba y hacia abajo. Y está repetido en todos los ejercicios. Averiguarlo por vuestra cuenta. Circuito también heredado y trabajado con detalle en circuitos 1. Hasta un denominador de ese tipo. Lo hemos extraído, simplemente ahora lo hemos configurado como denominador. Bueno, pero vamos al caso 2B. Caso 2B, ¿cuál será? Pues el denominador de orden superior a 2. Es el problema más real, porque ya si hay un término cuadrático antes factorizado, pues volvemos al caso A, pero el caso duro pues será aquel en el que el denominador pues habrá lo que supera al segundo. Pues vamos a ver cómo se trata y lo vamos a hacer también sobre un ejemplo. Sobre un ejemplo, pues en este caso, el ejercicio, el enunciado será exactamente el mismo enunciado. El circuito de la figura que voy a dibujar, voy a poner aquí para tener más sitio, es el siguiente. R, L, aquí, fuente controlada, un condensador. Otro condensador por aquí, este sería el C1, el C2. La tensión se va a medir aquí. Eso, claro, si es necesario para el análisis. Y siquiera en principio, pero claro, desde el punto de vista práctico, pues hay que decir dónde conectaríamos la salida. Una fuente controlada de valor G por V. Es decir, es una transconductancia G por V, creador de corriente, controlado por tensión y que enchufa la tensión en ese par determinado. ¿De acuerdo? El enunciado es el mismo. El circuito de la figura puede comportarse como oscilador, caso afirmativo, téngase la detección del rango y la frecuencia de oscilación. Test inicial, sí, encaja. En este caso más evidente. Hay una L, una C, una R, y bueno, eso, porque hay está mal, esto sería el modelo de una bobina. Y luego una fuente controlada, aporte energético, perfectamente este circuito puede tener dos polos en el semiplano derecho.
circuito de tercer orden, o ya sabemos que es el caso B, circuito de tercer orden, porque hay 3 elementos reactivos. Bueno, pues, análisis nodal. En este caso, pues como ya lo sabemos, la primera operación, que sería el análisis, pues es exactamente igual. Y en este caso ya me limito bajo análisis nodal poner la matriz del sistema. Y ya ni me molesto en poner segundo miembro, sistema homogéneo lo damos por supuesto. Entonces el sistema es C1S más pi sub 1 de S. Por la parte menos pi sub 1 de S y aquí C menos pi sub 1 de S. Y finalmente C2S más I sub 1 de S. Ese es el determinante, pero que vamos a decir que es el I sub 1, pues el I sub 1 de S es 1 partido por LS más R. Ya sé por dónde va, pues análisis nodal, pues nosotros la admitancia que une entre sí los nodos 1 y 2, pero será admitancia asociada a la conexión en serie de R y LS, pues es el inverso de esa impedancia. Este es el sistema. ¿Veis? Segunda versión del determinante, con la fuente controlada ya tiene su inventario. Pues bien, y claro, es más complicado, obviamente, porque hay que primero sustituir, luego sacar el determinante. Del determinante extraemos el denominador, y el denominador resulta ser S al cubo más R partido por L, S al cuadrado, C sub 1 más C sub 2, L C sub 2, S más G partido por L, C sub 1, C sub 2, y se acabó. Es el segundo. Ese es el denominador. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? Denominador de tercer orden, no factorizado, por tanto aquí no podemos aplicar los parámetros normalizados para ver si tiene raíces en el semiplano derecho, es decir, se abstrae la cosa. Claro, ¿cuál sería el procedimiento? Resolver esta ecuación hablar. Tercer orden, aunque tiene fórmulas cerradas, como sabéis, eso llega hasta cuarto orden, pero no son prácticas en absoluto. Resolver además en forma, claro, no numérica, sino paramétrica. Nada menos. En forma paramétrica resolver la ecuación integral ni hablar. Pues, ¿qué haces? Fijaos qué idea tan sencilla e importante al mismo tiempo. He dicho ver si tiene raíces o si puede tener. Pues no, es cambiar el enfoque. Es decir, tratemos de imponer raíces. Pero ahora las vamos a imponer inicialmente en el eje cotónico. Lo que correspondería al caso que hemos criticado antes. Pero una vez que consigamos eso, pues ya desequilibraremos las expresiones que nos hagan para desestabilizar. Entonces, en vez de resolver la ecuación, vamos a tratar de imponer raíces en el eje cotónico. ¿Entendido? Procedimiento, imposición, subrayado en rojo. ¿Entendido? Es importante. Es decir, la fuente que doy, porque luego examino de acuerdo con ella, estoy harto de poner de este tipo y que se diga, pasando al dominio de la frecuencia y hablar, no se sabe lo que se está haciendo. ¿Entendido? Es decir, vamos a tratar de imponer polos en el eje cotónico. ¿Cómo se trata de imponer? ¿Qué quiere decir eso? Pues sustituimos la S por J también y vemos si es posible encontrar valores realistas de la omega en función de expresiones realistas también para los parámetros. Pero esto no es pasar al dominio de la frecuencia, es ver si aquí podemos encajar raíces en el eje cotónico.
Por tanto, insisto, aquí lo tenéis bien anotado, imposición de polos inicialmente faltables. Por tanto, sustituimos S igual a J omega, imposición de polos en más menos J omega. Pero, por tanto, sustituimos la S por J omega y obtenemos lo siguiente. La J omega al cubo era una J con signo negativo, omega al cubo. Siguiente término, desaparece la J, que sería el signo, pues teniendo menos R partido por L, por este término, y aquí la omega al cuadrado. Sigo sustituyendo el término J, ahí como en el primero no hay modificación alguna, C sub 1 más C sub 2 dividido por L C sub 1 C sub 2 y multiplicado por la omega. Y finalmente, pues para el término constante, G dividido por L C sub 1 C sub 2. Es decir, para que haya raíces de J omega, esta ecuación debe satisfacerse. Entonces, fijaos, como en general para valores reales de omega, esto va a ser un número complejo, omega 4, pero J 8, etc. Valores reales de omega, esto es un número complejo. Para que un número complejo sea cero, por separado tiene que ser cero, su parte real y su parte imaginaria. Pero de aquí salen dos ecuaciones. Sería parte imaginaria. Por la imaginaria, pues exactamente igual. Parte imaginaria de B de S, habiendo sustituido la S por J omega, que es lo que he escrito aquí arriba, esto de arriba es D de J omega. D de J omega igual. Entonces, la parte imaginaria de D de J omega, que es igual a menos omega al cubo, omega al cubo más C sub 1 más C sub 2 partido por L C sub 2 por omega. Esto debe ser 0. Y también la parte real de D de J omega, que es igual a lo que nos queda, pues menos R partido por L por omega al cuadrado más G dividido por L C sub 1 C sub 2 igual a 0. ¿Veis? Dos ecuaciones que se deben cumplir con algún valor de omega. Claro, si no encontramos valores reales de omega que satisfagan simultáneamente las dos ecuaciones, es que este circuito no se puede comportar ya como oscilador, porque ni siquiera puede tener los polos en el J omega. Fijaos además un razonamiento basado en el enfoque energético. Estamos persiguiendo, claro, con esto, polos, un par de polos en el J omega. Se puede decir, bueno, si encontramos valores de G que nos conduzcan a ello, pero ¿se podrá hacer inestable? Sí, porque desde el punto de vista energético, si nosotros nos encontramos para determinado valor de G y del resto de parámetros, polos en el J omega, sabemos que con que la G sea mayor que ese valor, porque va a haber más aporte energético, si el circuito aquí era estable en sentido amplio, pues al aumentar la G, los polos se van a ir a la derecha. Cuando no es restrictivo lo que estamos haciendo. Bueno, y entonces aquí no hay más remedio que igual, es muy sencillo, pues buscar para un valor de omega el cumplimiento simultáneo de estas dos ecuaciones. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, podemos empezar con esta, por una razón, claro, se cancela la omega. Si dividimos por omega y tenemos ya directamente que omega al cuadrado, signo menos, más C sub 1, más C sub 2, partido por L C sub 1. C sub 2 igual a 0. O sea,
lo de dividir por omega quiere decir que estamos descartando una posible solución omega igual a 0. Claro, la descartamos porque no nos gusta. No es interesante porque eso daría una respuesta en escalón, en un polo, en el origen de coordenadas. Y de aquí ya directamente sacamos un valor de la frecuencia. Pero pues omega, que es ya la cantidad a ser la omega de la oscilación, pues será igual a la raíz cuadrada de C sub 1 más C sub 2 partido por L C sub 1, C sub 2. Ya tenemos ese ejercicio. Y ahora, como hay que continuar, pues simplemente viendo si este valor de omega para determinados parámetros nos permite también cumplir con esta ecuación. Pero, fijaos, tenemos directamente la omega al cuadrado. La omega al cuadrado lo sustituimos aquí, será menos R partido por L. La omega al cuadrado pues es lo mismo sin la raíz cuadrada. C sub 1 más C sub 2 partido por L C sub 1 C sub 2, que es lo que nos ha dado la primera ecuación. Y más G partido por L C sub 1 C sub 2. Esto debe ser igual a 0. Tiene buena pinta porque fijaos, esto es entero y eso se va a L C sub 1 C sub 2. Entonces nos queda ¿qué más? Pues menos R partido por L, pues ya podemos cambiar el signo pasando esto al otro miembro, pues G igual a la R partido por L por C sub 1 más C sub 2. Vamos a esa condición. Entonces, claro, está muy bien ese resultado. ¿Por qué? Porque eso es directamente satisfacible con valores de los parámetros. ¿Veis? No hay ninguna contradicción. Si la G hubiera salido negativa, pues también porque daríamos la vuelta al generador. ¿Veis? La G tal cual y todos los parámetros con signo más. Propuesto, desde luego, dando valores a los condensadores, podríamos encontrar la G y partiríamos de aquí. Queremos un oscilador a tal frecuencia. Pues encajamos ahí valores estándar que nos den la frecuencia. Y ahora disponemos con esta otra restricción que, aun fijados aquí todos los valores, nos diría qué G necesitamos. Es la G típica de un CMOS, que es el circuito, refleja precisamente un oscilador con un transistor de efecto de campo, pues bien, y si no nos gusta esa G, pues cambiamos los parámetros iniciales para dar la misma frecuencia. Luego, viendo esto, esto sería la frecuencia de oscilación y esto de aquí, la condición de oscilación. Porque estas dos expresiones nos llevan a esta ubicación. Bueno, y ahora queda ya la última fase. ¿Cómo pasamos de lo que es condición de oscilación a la condición práctica real que tendremos que garantizar en el setting, que hemos llamado condición de arranque? Es decir, ¿cómo desestabilizaremos inicialmente el circuito? ¿Cómo lo haremos? Una cosa, en el W en la raíz no tendría que tener índice 3. ¿Cómo? Ay, no, me lío, perdón. Me lío. Pero se está en un titanera, sí. No, es que como al principio de la parte de la ecuación de la parte imaginaria pone menos VQ, W menos omega Q. Por eso. ¿Cómo modificar un partir de la condición de arranque y llegar a la condición al revés? ¿Cómo partir de la condición de oscilación? Esto sería el resultado teórico. ¿Cómo pasar de aquí a la condición de arranque, que es la que tiene sentido práctico? ¿Cómo alteraremos este signo igual? Vamos a decir, Aumentando la G. aumentando. Decimos, si con este valor de G tenemos polos en el eje J omega, ¿cómo tendremos los polos en el semiplano derecho? Pues aportando más energía al circuito.
tanto aumentando. Por supuesto que todo esto tiene una metodología que se puede ampliar de tipo analítico, propiedades de las ecuaciones polinómicas, pero se llega al mismo objetivo que a nosotros desde el punto de vista práctico de aplicación pues, nos interesa. Es decir, de aquí a la condición de oscilación pasamos simplemente cambiando el igual a más, mayor que R partido por L, partido por C1 más C2. Este es el resultado interesante que puede ser la oscilación y conducción de arranque. Insisto, no pasamos al dominio de la frecuencia. Es enunciado típico, o sea, no digo que vaya a salir un ejercicio igual en el examen, sabe de vez en cuando, otro, ¿vale? Pero prácticamente grabado, hay que entender lo que significa. El porqué.